El sol de la mañana se filtraba por los ventanales del penthouse, dibujando patrones dorados sobre el mármol italiano. Giselle, con una taza de café humeante entre las manos, observaba la ciudad despertar a sus pies. A sus 32 años, había cultivado una calma que desarmaba, una serenidad que era a la vez su refugio y su mejor máscara. Su cabello oscuro, recogido en un moño impecable, y su postura erguida hablaban de una disciplina férrea. Para el mundo, y especialmente para la opulenta familia de Millicento, su esposo, ella era la pieza exótica y decorativa en la vida de Ayrton. La brasileña sin apellido, la esposa trofeo que había tenido la suerte de casarse bien. Nadie sospechaba que, bajo esa fachada de dócil consorte, latía el corazón de una magnate que había construido un imperio hotelero desde la nada. Un imperio cuya joya de la corona, el Hotel Cumbres del Sol, se erigía imponente en el horizonte que ella contemplaba cada mañana. La dualidad era su rutina. Por las mañanas, mientras Ayrton dormía, ella era la estratega implacable que dirigía operaciones multimillonarias a través de llamadas encriptadas y correos electrónicos discretos. Luego, guardaba su computadora portátil, se ponía un vestido de seda y se convertía en la mujer que esperaba a su esposo con una sonrisa, anhelando el día en que él la viera de verdad, no a la figura que él y su familia habían inventado para ella. Creía que el amor podía derribar esos muros, que su paciencia sería recompensada. Pero últimamente los muros parecían más altos. El conflicto no era un estallido, sino un veneno lento que se filtraba en su vida. Los primeros signos fueron sutiles, casi imperceptibles. Ayrton llegaba más tarde, con el olor de un perfume que no era el de ella impregnado en su saco, y la excusa del trabajo siempre a flor de piel. Su teléfono, antes un objeto sin importancia sobre la mesa de noche, ahora era una fortaleza que siempre yacía boca abajo. Cuando ella preguntaba, él respondía con un cansancio que era casi un reproche. ¿Podemos no hablar de eso ahora, Giselle? Ha sido un día largo. Ella asentía, tragándose las preguntas, diciéndose a sí misma que la presión de dirigir el negocio familiar era inmensa. Lo justificaba porque amarlo era su proyecto más personal. Luego vinieron las pequeñas humillaciones por parte de su familia política, comentarios velados en las cenas familiares sobre su falta de linaje, miradas condescendientes de su suegra, Beatriz, que la analizaban de pies a cabeza como si evaluara una adquisición. En el último evento familiar, Josefa, la hermana de Ayrton, había anunciado su boda con una alegría desbordante, pero al abrazar a Giselle, su gesto fue frío, casi forzado. «Espero que entiendas que será un evento muy tradicional, muy nuestro», le había susurrado. Giselle sonrió, sintiendo la espina clavarse, pero no dijo nada. Mantener la paz era parte del papel que había aceptado jugar. Una mañana, mientras revisaba las finanzas en su tableta, una notificación la heló. Una transferencia considerable había salido de su cuenta conjunta hacia una cuenta desconocida. Su corazón dio un vuelco. Se lo mencionó a Ayrton esa noche, tratando de sonar casual. «Vi un movimiento extraño en la cuenta, mi amor. ¿Alguna inversión nueva?» Él ni siquiera levantó la vista de su celular. «Asuntos de la empresa, no te preocupes, yo me encargo de eso». La displicencia en su voz fue más dolorosa que la mentira. Por primera vez, Giselle sintió que el control que creía tener sobre su vida se estaba resquebrajando. Empezó a dormir mal, con un nudo de ansiedad permanente en el estómago que el café de la mañana ya no podía disolver. Intentó recuperar el terreno perdido. Le preparó su cena favorita, compró entradas para la ópera que a él tanto le gustaba. Buscó su mirada con la misma intensidad del primer día, pero solo encontraba un vacío, una distancia que la dejaba flotando en la soledad de su lujoso apartamento.
Se aferraba a los recuerdos de sus primeros años, cuando él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, cuando susurró que su fuerza era lo que más admiraba de ella. ¿Dónde había quedado ese hombre? ¿O acaso nunca había existido? La llamada que lo cambió todo llegó una tarde de martes. Giselle estaba en su estudio, revisando los planos de un nuevo hotel en la costa, cuando su teléfono personal sonó. Era Ayrton. Su voz, al otro lado de la línea, era extrañamente formal, desprovista de cualquier emoción. Giselle, solo su nombre, sin el «mi amor», que aunque últimamente sonaba hueco, seguía siendo un ancla. «Hola, Ayrton. ¿Sucede algo?» Hubo una pausa, un silencio cargado de electricidad. «Te llamo por la boda de Josefa», dijo él, con un tono tan frío como el acero. «Hemos decidido que será una celebración más íntima». Giselle cerró los ojos. El nudo en su estómago se apretó hasta casi dejarla sin aire. «Íntima», repitió, su propia voz sonando lejana. «Sí», continuó él, implacable, «solo para la familia de sangre. Así que, tu invitación queda cancelada. Espero que lo entiendas». El teléfono se sintió como un bloque de hielo en su mano. La ciudad, a través del cristal, se volvió un borrón de luces y ruido. No era solo la humillación de ser excluida, era el golpe final, la confirmación brutal de que ella nunca había sido parte de su mundo, solo una invitada con fecha de caducidad. No colgó. Se quedó en silencio, escuchando la respiración tranquila de su esposo al otro lado, el hombre que acababa de desterrarla de su vida con la misma facilidad con la que se cancela una reserva. En ese instante, la esposa dócil y enamorada comenzó a morir, y en las ruinas de su corazón roto, la reina de un imperio escondido empezó a despertar. Lo que Ayrton no sabía era que la boda de su hermana se celebraría en el Cumbres del Sol, su hotel, su territorio. La traición no solo le había roto el corazón, le había dado un campo de batalla. El clic al otro lado de la línea fue el sonido más violento que Giselle había escuchado en 1900 su vida. No fue un grito ni un portazo, sino el corte limpio y digital que sellaba su destierro. El teléfono, un objeto de diseño minimalista, pesaba 1 tonelada en su mano. Lo dejó caer sobre la mesa de caoba con un ruido sordo que resonó en el silencio del penthouse. Sus dedos, que minutos antes firmaban contratos de millones de dólares, ahora temblaban, incapaces de sostenerse. Cancelada. Familia de sangre. Él no había dudado. El aire pareció espesarse, volverse difícil de respirar. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el latido de su corazón desbocado, un martilleo frenético contra sus costillas. El dolor no fue una punzada aguda, sino una ola helada que la inundó por completo, paralizándola. La ciudad, que siempre le había parecido una promesa de oportunidades, ahora se veía como un laberinto de luces indiferentes. Cada ventana encendida era un hogar, una vida de la que ella había sido expulsada. Se obligó a caminar, sus pies descalzos sobre el frío mármol. Pasó junto a los retratos de su boda, donde un Ayrton sonriente la abrazaba. Esa imagen que antes le daba seguridad, ahora era una burla cruel. ¿Quién era esa mujer ingenua que sonreía a la cámara, creyendo en un amor que era solo una transacción? Se sintió estúpida, una pieza más en el juego de una familia que nunca la había querido, que solo la había tolerado. El aislamiento fue inmediato y brutal. Las llamadas de sus supuestas amigas, las esposas de los socios de Ayrton, cesaron. Los mensajes de buenos días de su suegra se detuvieron. De un día para otro, se convirtió en un fantasma en su propia vida. El penthouse, antes su refugio, se transformó en una jaula dorada. Las paredes parecían encogerse, asfixiándola con los recuerdos de una felicidad que ahora entendía que era falsa. Pasó 2 días en una especie de limbo,
moviéndose por la casa como un autómata. Apenas comía, apenas dormía. Se sentaba durante horas frente al ventanal, observando el imponente edificio del Cumbres del Sol, su hotel, su creación, el lugar donde se celebraría la boda de la que había sido vetada. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. La noche del segundo día, mientras observaba las luces del hotel brillar en la oscuridad, algo cambió. La tristeza no desapareció, pero se mezcló con una emoción nueva, una furia fría y afilada que le recorrió las venas. La habían subestimado, todos ellos. Ayrton, su familia, su círculo social. La veían como la extranjera sin apellido, la esposa decorativa que se desmoronaría sin su protección. No conocían a la mujer que había llegado a ese país con nada más que una idea y una determinación de acero. No conocían a la huérfana que había aprendido a negociar con tiburones financieros antes de cumplir los 25. No conocían a la reina que había construido ese imperio, ladrillo a ladrillo, en el más absoluto secreto. Se levantó, su postura cambiando de la fragilidad a una rigidez imponente. Caminó hacia su estudio, el único lugar de la casa que era verdaderamente suyo. Abrió su computadora portátil, la misma que escondía cada mañana antes de que Ayrton despertara. Sus dedos ya no temblaban. Se movían con una velocidad y precisión letales sobre el teclado. La primera llamada fue para Mateo, su jefe de seguridad en el Cumbres del Sol. Un hombre de pocas palabras y una lealtad inquebrantable. «Mateo», dijo Giselle, su voz tranquila, pero con un filo que no admitía réplica. «La familia de mi esposo estará visitando el hotel con frecuencia para planificar un evento». «Entendido, señora. ¿Debo restringir su acceso a alguna área?» Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Giselle. «Al contrario, dales todo lo que pidan. Acceso ilimitado. Quiero que se sientan los dueños del lugar. Pero activa el protocolo sombra. Quiero un registro de cada conversación, cada movimiento, cada factura, especialmente de mi esposo y su acompañante». Hubo una breve pausa. «Se refiere a la señorita Elena», dijo Mateo, no como una pregunta, sino como una confirmación. «Exactamente», respondió Giselle. «Trátalos como a la realeza. Quiero que se confíen». Colgó y abrió el sistema de vigilancia del hotel en su pantalla. En cuestión de segundos, tenía acceso a docenas de cámaras de alta definición. Y allí estaban, Ayrton y Elena, en el salón principal, riendo mientras elegían los arreglos florales. Él le acariciaba la mano, con la misma ternura que una vez le había dedicado a ella. Giselle le observó, inmóvil, sintiendo cómo cada risa, cada roce convertía su dolor en combustible. No apartó la vista. Se obligó a mirar, a memorizar cada detalle del descaro, del cinismo. Mientras los observaba, una notificación bancaria apareció en una esquina de su pantalla. Una alerta de transferencia de alto valor. Abrió el estado de cuenta de la chequera conjunta. Ayrton estaba moviendo grandes sumas de dinero a una cuenta que ella no reconocía. No eran movimientos pequeños y disimulados. Eran transferencias descaradas, como si estuviera vaciando el barco antes de hundirlo, convencido de que ella no se daría cuenta o no tendría el poder para detenerlo. Ese fue el último empujón que necesitaba. La traición ya no era solo emocional, era un ataque directo a su seguridad, a todo lo que había construido. Ayrton no solo le estaba rompiendo el corazón, estaba intentando borrarla, dejarla sin nada. Cerró la ventana de la cuenta bancaria y se centró de nuevo en las cámaras de seguridad. Ayrton y Elena ahora estaban brindando con champán con el organizador de bodas. Se veían felices, pletóricos, como los reyes de un mundo que creían suyo. Giselle se reclinó en su silla, el plan formándose en su mente con una claridad cristalina. No iba a haber un enfrentamiento a gritos.
No iba a haber un divorcio escandaloso en los tribunales. Su venganza no sería un acto de pasión, sino una obra de arte. Una demolición quirúrgica ejecutada en el escenario más público posible, frente a las 200 personas más importantes de su mundo. Ellos habían elegido el campo de batalla, pero no sabían que la dueña del campo era ella. La fiesta de Ayrton apenas estaba comenzando, pero Giselle ya sabía exactamente cómo iba a terminar. Los días que siguieron se convirtieron en una vigilia silenciosa. Giselle se mudó del penthouse a la suite presidencial del Cumbres del Sol, transformando el espacio de lujo opulento en un centro de comando austero y letal. El arte moderno fue reemplazado por pantallas de alta definición que mostraban cada rincón de su hotel. La mesa de comedor de ébano se convirtió en un escritorio cubierto de informes financieros, planos del salón de eventos y perfiles detallados de cada invitado a la boda. Dormía poco, alimentándose de café negro y de una furia fría que era más efectiva que cualquier estimulante. Desde su torre de control observaba. Veía a Ayrton y a Elena moverse por su hotel como si fueran los dueños. Los veía en el restaurante de la azotea, brindando con el champán más caro, mientras él le susurraba algo al oído que la hacía reír a carcajadas. La cámara de seguridad del pasillo del spa los captó besándose. Un beso largo y apasionado, apoyados contra la misma pared donde Giselle una vez le había contado a Ayrton su sueño de construir ese lugar. Ella no lloró. Simplemente hizo una captura de pantalla, guardando la imagen en una carpeta con el nombre Prueba A. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad era una pieza más en el mosaico de su destrucción. La familia de Ayrton se pavoneaba por el hotel con una arrogancia desmedida. Su suegra, Beatriz, exigía cambios en la decoración floral con un desdén que dejaba claro que nada era suficientemente bueno. Josefa, la novia, trataba al personal como sirvientes personales. Giselle dio una orden clara a su gerente, un hombre leal llamado Damián. «Dales todo», le dijo por el intercomunicador, su voz desprovista de emoción. «Cada capricho, cada exigencia ridícula, y documenta cada factura. Quiero un registro detallado del costo de su soberbia». Mientras ellos se embriagaban de poder, Ayrton aceleraba su plan. Giselle veía en tiempo real las transferencias desde sus cuentas conjuntas. $100,000 por aquí, 200,000 por allá. Él estaba vaciando su patrimonio compartido, convencido de que ella estaba en casa, rota y llorando, demasiado débil para reaccionar. No sabía que cada transacción era monitoreada y certificada por el equipo legal de Giselle. Él no estaba robando su dinero, estaba firmando su propia sentencia. La soledad en esa suite era inmensa, pero no la debilitaba. La fortalecía, la despojaba de la última pizca de la mujer que había sido, la que buscaba aprobación en la mirada de un hombre que nunca la vio. En las largas noches, mientras la ciudad dormía, Giselle repasaba su plan. No se trataba solo de exponer una infidelidad, se trataba de un acto de recuperación. Estaba reclamando su nombre, su imperio y su dignidad. Una tarde, Damián le trajo una tableta. «Señora, el video de prueba para la ceremonia. La familia lo ha aprobado». En la pantalla apareció un montaje de fotos de Josefa y su prometido con una música empalagosa de fondo. Giselle lo observó sin pestañear. «Perfecto», dijo. «Asegúrate de que los técnicos tengan todo listo. Y prepara un segundo archivo, el que te envié anoche. Nómbralo Brindis Especial. Necesito que se pueda activar remotamente desde mi teléfono en el momento exacto en que yo lo decida». Damián asintió, sin hacer preguntas. La lealtad de su equipo era su arma más poderosa. Ellos la habían visto construir ese imperio desde la nada. Conocían a la verdadera Giselle, no a la esposa trofeo, y estaban listos para seguir a su reina a la batalla.
La víspera de la boda, Giselle se paró frente al enorme ventanal de la suite, observando el gran salón iluminado, listo para la fiesta. 200 invitados de la élite más exclusiva del país se sentarían allí al día siguiente, listos para presenciar el evento social del año. No tenían idea de que el verdadero espectáculo no estaría en el altar, estaría en las pantallas gigantes que colgaban sobre sus cabezas. La caída de Ayrton no sería un susurro en los pasillos, sería un estruendo, una humillación pública y ejecutada con la precisión de un cirujano. Giselle tomó una copa de vino, no para celebrar, sino para brindar por la mujer que estaba a punto de renacer de las cenizas. La fiesta estaba por comenzar, y ella era la anfitriona. El gran salón del Cumbres del Sol era un poema de opulencia. Candelabros de cristal, de Murano, derramaban una luz cálida sobre 200 almas vestidas de gala, cuyas risas y conversaciones se mezclaban con las notas de un cuarteto de cuerdas. El aire olía a peonías blancas y a dinero viejo. Era una escena perfecta, una mentira perfectamente orquestada. En la mesa de honor, Ayrton brillaba. Su smoking a medida, su sonrisa de conquistador, su brazo posesivamente colocado en la silla de Helena, sentada a su lado como si fuera la dama de honor. Beatriz, su madre, presidía la mesa con la suficiencia de una matriarca que ha ganado la guerra. Miraban a su alrededor, a la élite del país reunida para celebrar su poder y se sentían invencibles. Nadie notó la figura solitaria en el balcón privado que se cernía sobre el salón, oculta en la penumbra. Giselle estaba allí de pie, inmóvil como una estatua de obsidiana. Llevaba un vestido negro, de líneas simples y mortales, que absorbía la luz. No había joyas, solo la intensidad de su mirada fija en la escena de abajo. En su mano, un teléfono. En su rostro, una calma aterradora. Había superado el dolor, había superado la rabia. Lo que quedaba era un propósito puro, frío y afilado como el filo de un bisturí. Observaba a Ayrton levantar su copa de champán, preparándose para el brindis, y su pulgar se posó sobre la pantalla de su teléfono. El momento había llegado. «Buenas noches a todos», comenzó Ayrton, su voz resonando con una confianza arrogante a través de los altavoces. «Quiero brindar por mi hermana, Josefa, y por el amor verdadero, ese que te encuentra y te transforma». Mientras hablaba, Giselle presionó el icono en su pantalla. Abajo, en el salón, un técnico discreto asintió a una cámara de seguridad, confirmando la orden. La sonrisa de Ayrton se congeló. Detrás de él, las 3 pantallas gigantes que debían proyectar el video romántico de los novios parpadearon. La música se detuvo. Un zumbido eléctrico llenó el silencio repentino. Las imágenes de Josefa y su nuevo esposo desaparecieron. Fueron reemplazadas por algo más. La primera imagen fue un extracto bancario. El nombre de Ayrton y Giselle en la parte superior. Y debajo, una serie de transferencias masivas a una cuenta a nombre de Helena Rojas. Las fechas coincidían con los últimos 6 meses. Cientos de miles de dólares. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados se miraron, confundidos. Luego, la pantalla cambió. Una fotografía. Ayrton y Helena besándose apasionadamente en el pasillo del spa del hotel. Era una imagen de alta resolución, tomada por una cámara de seguridad. No dejaba lugar a dudas. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Josefa, la novia, se puso pálida. Beatriz miró a su hijo, con los ojos desorbitados por la incredulidad y la furia. Ayrton se giró, su rostro una máscara de pánico. «¿Qué es esto? ¡Apaguen eso!», gritó hacia la cabina de control. Pero nadie se movió. La tercera pantalla cobró vida. Era un video. Ayrton, de nuevo con Helena, en la terraza del bar del hotel, riendo. El audio era cristalino.
No tienes que preocuparte por Giselle, se le oía decir a Ayrton mientras le acariciaba la mejilla a Elena. Es tan ingenua. Cree cada palabra que le digo. Cuando esto termine, ella no tendrá nada, y nosotros lo tendremos todo. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, pesado, sofocante. Cada uno de los 200 invitados estaba paralizado, siendo testigo de la ejecución social más brutal que jamás habían presenciado. La reputación de Ayrton, construida sobre una base de apellido y arrogancia, se desmoronó en menos de 60 segundos. Fue entonces cuando la luz cambió. Un único y potente foco se encendió, iluminando el balcón oscuro. Y allí estaba ella, Giselle, impecable, serena, sosteniendo un micrófono. Todas las cabezas se giraron hacia arriba. Ayrton la vio y el último rastro de color abandonó su rostro. Parecía haber visto un fantasma, el fantasma de la mujer que creía haber destruido. La voz de Giselle resonó en el silencio, tranquila pero con el peso del acero. No gritó, no lloró, simplemente habló. Buenas noches. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Les doy la bienvenida a mi hotel. Otra pausa. El impacto de esa frase recorrió la sala. Su hotel. Fijó su mirada directamente en Ayrton, que la miraba desde abajo, roto, expuesto, aniquilado. Y a ti, Ayrton, te anuncio que la fiesta y nuestro matrimonio han terminado. No dijo nada más. No era necesario. Dejó caer el micrófono, cuyo golpe sordo contra el suelo del balcón fue el único sonido en el salón. El caos estalló al instante. Gritos ahogados, flashes de teléfonos, gente levantándose de sus asientos. La humillación era total, pública, legendaria. Giselle no se quedó a ver el desastre. No le interesaba el incendio que acababa de provocar. Con la misma calma con la que había aparecido, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de su imperio, recuperando no solo su dinero, sino su poder, su nombre y su alma. La reina había vuelto a su trono. El eco del micrófono al golpear el suelo fue la señal. Abajo, el gran salón se desintegró en un caos de murmullos y flashes de teléfonos. Giselle no se quedó a presenciar el espectáculo de la carnicería social que había desatado. No necesitaba ver la cara de Ayrton, descompuesta por el pánico y la humillación, ni la furia impotente en los ojos de Beatriz. No necesitaba ver a Elena escabullirse entre la multitud como una sombra culpable. Ya había visto suficiente. Con una calma que helaba la sangre, se dio la vuelta y caminó hacia el interior del balcón, donde Damián y 2 de sus guardias de seguridad la esperaban. Nadie dijo una palabra. La escoltaron por los pasillos de servicio del hotel, un laberinto que solo ella conocía a la perfección, mientras los ecos de la debacle se desvanecían tras ellos. El contraste era absoluto. Afuera, un mundo se derrumbaba. Adentro, la reina caminaba por los corredores silenciosos de su castillo, dueña y señora de cada ladrillo y cada secreto. En las siguientes 48 horas, la historia explotó. Los tabloides la bautizaron como la boda de sangre. Las redes sociales ardían con fragmentos de video grabados por los invitados. El nombre de la familia de Ayrton, antes sinónimo de poder y tradición, ahora era el epítome del escándalo. Los socios comerciales empezaron a distanciarse, las llamadas dejaron de ser respondidas y las acciones de la empresa familiar cayeron en picada. Ayrton no solo había perdido a su esposa, había perdido su reputación, su credibilidad y con ello su futuro. Fue borrado del mapa social con una eficiencia quirúrgica. Giselle, mientras tanto, permaneció invisible. Su único movimiento fue a través de sus abogados, quienes emitieron un comunicado de prensa tan breve como devastador, anunciando el inicio de los trámites de divorcio por fraude financiero y diferencias irreconciliables. No había drama, no había acusaciones personales, solo la fría y contundente letra de la ley.
en la soledad de su suite presidencial. Ahora su hogar y fortaleza, el torbellino de la victoria comenzó a amainar, dejando tras de sí un silencio inesperado. No había euforia. La adrenalina se disipó, dando paso al peso sordo de la pérdida. Miró una vieja fotografía en su teléfono, una de sus primeras citas con Ayrton, cuando su sonrisa parecía genuina y su mirada prometía un mundo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No lloraba por el hombre que la había traicionado, sino por la mujer ingenua que había creído en él, por el sueño de un amor que ella había construido sola. Dejó que esa lágrima cayera como un punto final a un capítulo de su vida. Luego borró la foto, se levantó y caminó hacia el enorme espejo del vestidor. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa trofeo, era una extraña, una guerrera cansada. Lentamente se soltó el moño impecable, dejando que su cabello oscuro cayera sobre sus hombros. Fue un gesto simple, pero simbólico. Estaba liberándose de la última atadura. Al día siguiente, Giselle convocó a la junta directiva de Cumbres Hotels, no en una sala anónima de un edificio de oficinas, sino en el mismo gran salón donde la noche anterior había ocurrido la masacre. El personal lo había limpiado, borrando todo rastro del escándalo, y ahora lucía impecable, listo para los negocios. Cuando Giselle entró, todos se pusieron de pie. Ya no vestía los colores neutros y discretos de la señora de la casa. Llevaba un traje de pantalón de un rojo intenso, el color del poder y la sangre. Su cabello suelto, su maquillaje audaz. Por primera vez se presentaba ante el mundo no como la dueña anónima, sino como la presidenta y CEO de un imperio multimillonario. Su voz, al hablar, era firme, llena de una autoridad que había mantenido oculta por demasiado tiempo. Presentó planes de expansión, nuevas estrategias de mercado y una visión que dejó a los inversores más escépticos sin palabras. No mencionó su vida personal, no era necesario. Su sola presencia era una declaración. Los días se convirtieron en semanas de reconstrucción. Reclamó el penthouse como suyo, deshaciéndose de cada mueble, cada objeto que le recordara a Ayrton. Lo transformó en un espacio que reflejaba a la nueva Giselle, minimalista, fuerte, con obras de arte de artistas emergentes y una biblioteca que ocupaba toda una pared. Empezó a correr por las mañanas, sintiendo cómo cada zancada la alejaba más del pasado. Las pequeñas victorias se acumularon. Cerró un trato que Ayrton había declarado imposible meses atrás. Recibió una invitación para dar una conferencia sobre emprendimiento femenino en la universidad más prestigiosa del país. Una tarde, mientras tomaba un café en el balcón de su oficina, observando la ciudad que ahora sentía verdaderamente suya, Damián se le acercó. «Señora, lo hemos vuelto a hacer. Hemos sido nombrados el mejor hotel de lujo del continente». Giselle sonrió. Una sonrisa genuina, luminosa, que no había aparecido en su rostro en años. La venganza le había devuelto su libertad, pero era el trabajo, su pasión, lo que le estaba devolviendo la vida. La reina no solo había recuperado su trono, estaba construyendo un reino más grande y más fuerte sobre los cimientos de su propio coraje. 6 meses después, el aire en la sala de juntas del piso 40 era eléctrico. Giselle, de pie a la cabeza de una mesa de cristal que reflejaba el cielo de la ciudad, no se parecía en nada a la mujer que esperaba a su esposo en un penthouse silencioso. Llevaba un traje blanco impecable, su cabello oscuro caía libre sobre sus hombros, y su voz tenía una resonancia que llenaba la habitación, una mezcla de autoridad y pasión. Frente a ella, un grupo de inversores japoneses, conocidos por su dureza en los negocios, la escuchaban con una atención casi reverencial. Giselle no estaba pidiendo, estaba exponiendo una visión, un nuevo proyecto hotelero ecológico
que cambiaría las reglas del juego en el turismo de lujo. Sus manos se movían con seguridad, señalando gráficos en una pantalla gigante. Sus argumentos eran tan afilados e irrefutables como la arquitectura del edificio. Ya no era la reina de un imperio escondido, era la soberana a plena luz del día. Justo cuando estaba a punto de cerrar el punto más crucial de su presentación, la puerta de la sala se abrió discretamente. Su asistente, una joven llamada Clara, se asomó con una expresión de pánico controlado. Giselle detuvo su discurso, pero no se giró. Simplemente levantó una ceja, una pregunta silenciosa en el aire. Clara se acercó casi de puntillas y le susurró al oído, su voz apenas un hilo. «Señora, disculpe la interrupción. Hay un hombre en la recepción. Dice que es su esposo, Ayrton. Está desesperado. Pide solo 5 minutos». El silencio en la sala fue total. Los inversores intercambiaron miradas incómodas. Por un instante, el pasado amenazó con romper la coraza del presente. La vieja Giselle habría sentido un nudo en el estómago, una punzada de dolor o de rabia. Pero la mujer, que estaba de pie a la cabeza de esa mesa, no flaqueó. Su rostro permaneció impasible. Lentamente se giró hacia Clara, y el mundo pareció contener la respiración. Giselle no dijo una palabra. Simplemente tomó la pluma de la mesa, se inclinó sobre el contrato multimillonario que yacía frente al inversor principal, y con un movimiento firme y deliberado lo firmó. El sonido de la punta del bolígrafo deslizándose sobre el papel fue el único ruido en la sala. Luego levantó la vista, no hacia su asistente, sino hacia los hombres que acababan de convertirse en sus nuevos socios, y una sonrisa enigmática, la primera sonrisa genuina y libre en mucho tiempo, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de venganza, era la sonrisa de una mujer que se sabía dueña de su destino, una mujer para quien el fantasma en la recepción ya no era más que un eco irrelevante de una vida pasada. «Continuemos», dijo, y su voz no tembló. La vida de Giselle ya no se medía en esperas ni en silencios. Se medía en logros, en nuevos horizontes. El divorcio se había finalizado con una rapidez brutal, dejándole el control absoluto de los activos que ella había construido. El penthouse, ahora redecorado a su gusto, con arte brasileño y libros hasta el techo, era su santuario, no su jaula. Pero su verdadera paz la encontraba fuera de él, en las visitas a las obras de sus nuevos hoteles, con el casco puesto y las botas llenas de barro, riendo con los arquitectos. En las cenas con su equipo, donde ya no era la jefa, sino una líder que inspiraba lealtad y admiración. Había reconectado con sus raíces, viajando a Brasil no como una turista, sino como una mentora para jóvenes emprendedoras que, como ella, habían empezado con nada más que un sueño. Ayrton se desvaneció. Su nombre se convirtió en una advertencia en los círculos sociales, un sinónimo de caída y desgracia. La empresa familiar, golpeada por el escándalo, nunca se recuperó del todo. Él intentó contactarla varias veces más, con mensajes que iban de la súplica a la amenaza velada, pero Giselle nunca respondió. No por odio, sino por indiferencia. Él ya no ocupaba espacio en su mundo. Ella había transformado el dolor de la traición en el cimiento de su libertad. La soledad que antes la aterraba, ahora era su aliada, un espacio para crear, para crecer, para simplemente ser. Aprendió que la verdadera fortaleza no reside en aguantar los golpes en silencio, sino en tener el coraje de demolerlo todo para construir algo más auténtico, algo en propio. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad.
la de la mujer que lo perdió todo para ganarse a sí misma, y al final se dio cuenta de que el amor más grande no era el que esperaba recibir de alguien más, sino el que finalmente había aprendido a darse a sí misma. Porque a veces, cuando nuestro mundo se hace pedazos, no es el final, es una oportunidad. La oportunidad de recoger los fragmentos y construir, no la vida que otros esperaban de nosotros, sino el castillo que merecemos con nuestras propias manos, bajo nuestras propias reglas. Comenta desde qué país estás viendo este video, y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.